Bueno, siguiendo con nuestras clases, vamos a hablar en esta oportunidad sobre el abordaje de niño que sangra. Principalmente vamos a dividir esta clase en dos, ¿verdad? ¿Cuál es el enfrentamiento inicial? Vamos a hablar de algunos trastornos de la hemostasia primaria. Y en otra clase, la clase siguiente, vamos a hablar sobre los trastornos de la hemostasia secundaria más importantes. En primer lugar, hay que decir que es súper frecuente en la práctica diaria de la atención de los niños los sangrados o que mencionen los papás que tienen equimosis fácil. Pero, o sea, en ese sentido, más o menos entre un 26 y un 45% de los pacientes sanos tienen historia de epistaxis o equimosis fácil o gigiborragia. Pero también hay que destacar que en mujeres en edad fértil, entre un 5 y un 10% tienen sangrados uterinos anormales. Sin embargo, solo el 29% de ellas tiene un trastorno de coagulación. O sea, ya del 5 al 10% de ellas, un tercio solamente puede tener un trastorno de coagulación. Pero por otro lado, mirado desde la otra parte, la enfermedad de von Willebrand en mujeres tiene 5 veces más riesgo de tener sangrado uterino anormal. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un niño que sangra, son estos signos o síntomas. ¿Pueden ser por un trastorno de la hemostasia de base? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. O sea, si nos consultan por algún tipo de sangrado, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer y nos tenemos que contestar. ¿Y este niño tiene un patrón de sangrado anormal que necesita que lo investiguemos en forma más profunda o no? Entonces, en ese sentido, nosotros para poder responder esas preguntas tenemos que comprender absolutamente la fisiología de la coagulación para poder saber si esta clínica em, es por un trastorno o una enfermedad hemorrágica o incluso trombótica, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a hablar primero de la fisiología de la hemostasia, que como les mencioné es básico para poder saber y enfrentarnos a un paciente que sangre. Sobre el enfrentamiento clínico frente a un niño que sangra y trastornos de la hemostasia primaria, y en la siguiente clase vamos a ver los trastornos de la hemostasia secundaria. Voy a apagar un poquito el video para poder ver la diapositiva completa. Tenemos que la hemostasia es un proceso que mantiene la integridad del sistema circulatorio frente al daño vascular. Y es un equilibrio entre, o tiene estos integrantes en el fondo, los vasos sanguíneos, las plaquetas, las proteínas de la coagulación o factores de coagulación, ¿verdad? Y la fibrinólisis que nos permite la etapa final de la hemostasia. Es un equilibrio entre estos cuatro factores lo que nos permite mantener esta integridad del sistema circulatorio, incluso frente al daño vascular. Entonces, para entenderlo un poco más esquemáticamente, podemos definirlos en hemostasia primaria y secundaria, como la hemostasia primaria es la que actúa primero, obviamente, ahí como lo dice su nombre, tenemos que hay un daño vascular, una injuria que se da en este vaso, ¿ya? Y esto lleva a activación de la hemostasia, ¿cierto? Tenemos una adhesión y enrolamiento y agregación hasta que llegamos a la formación de este trombo, ¿cierto? Donde las plaquetas primero se activan, se adhieren, se agregan y llegamos a formar este trombo y finalizar la hemostasia. Pero los paso a paso, y este monito me gustó mucho, a pesar de que es de una publicación antigua del New England, pero que es bastante esquemático, en determinar que tenemos este vaso íntegro, donde cada uno de los componentes, las plaquetas con sus glucoproteínas, ¿verdad? Circula el factor de von Willebrand, ya con el endotelio, una mínima interacción, porque si no nos andaríamos coagulando por la vida. En situación normal eso no pasa, ¿verdad? Y tenemos un vaso íntegro, ¿ya? Y que es lo que ya les mencionaba, todos los componentes del, eh, del sistema de la coagulación, por lo menos inicial. Frente a esta mínima interacción entre el colágeno, los vasos, las glucoproteínas de las plaquetas que en situaciones de activación o de agregación están unidas, digamos, a ciertos otros factores como el fibrinógeno, von Willebrand, etc., el colágeno. Pero en situación normal, vaso íntegro, mínima interacción.
Luego hay un daño, que es el que se veía acá arriba, ¿verdad? Donde se expone esta matriz subendotelio y que permite que este colágeno se una a la plaqueta gracias al factor de von Willebrand, tanto el que está circulando como el que está en el subendotelio. Esto permite que esto genere una activación de la plaqueta, esto se enrole, luego cambie su configuración porque está activada y genera la exposición de su glucoproteína para poder, y en su interior, perdón, esto también está favorecido por citoquina. Y estas citoquinas principalmente vienen de la ciclooxigenasa, de la vía de la ciclooxigenasa, que finalmente nos lleva a la producción de tromboxanos, principalmente, entre otros, que es el principal estimulante de la agregación plaquetaria, es decir, que una plaqueta se una con otra y esta unión la media el fibrinógeno. Y como les quería mostrar este bonito, principalmente para decirle y para que ustedes vean por qué los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Y todos los fármacos que alteran la vía de la ciclooxigenasa, ya sea en forma reversible o irreversible, como los AINES en general, especialmente la aspirina, pueden afectar este paso, digamos, muy importante y no permitir esta agregación plaquetaria, ¿ya? Por una disfunción en esta plaqueta, digamos. Y como es irreversible, por ejemplo, con la aspirina, mm, se elimina una vez que se elimina la plaqueta. Por lo tanto, es la causa de generar estos problemas, ¿verdad? Y finalmente la agregación plaquetaria, que como les mencionaba, entre una plaqueta y otra se unen gracias a la mediación del fibrinógeno. Por lo tanto, tenemos que tener todos estos componentes para que se pueda dar normalmente la coagulación. Y luego de la hemostasia primaria, cuando ya tenemos nuestro tapón plaquetario, ¿ya? Que es el objetivo de la primera parte de la hemostasia, formar el tapón plaquetario, tenemos la hemostasia secundaria, que según el modelo celular, eh, tenemos una adhesión y activación, ¿verdad? Acá está la primera parte de la coagulación, y luego en esta segunda parte de la coagulación, que es la hemostasia secundaria, donde actúan los factores, que es súper compleja, donde se inicia, antes se creía que estaba la vía intrínseca, extrínseca, no, se inicia con el factor 7, ¿cierto? Acá en la superficie, donde aquí la plaqueta juega un rol importantísimo como superficie celular para que se desarrolle todo este proceso, se parte con el factor 7 que finalmente termina activando el 10, bueno, y otros a través del 9, eh, eh, junto con el 5, y este factor 10 activado al promover la formación de trombina, ¿verdad? Activación del factor 2 después del 10, genera, digamos, la amplificación de esta cascada de la coagulación en la superficie plaquetaria, activando el resto de los factores, y finalmente una propagación con el estallido de trombina para generar este coágulo, ¿ya? Que produce finalmente fibrina. Y esta fibrina luego eh, 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 forma un coágulo firme y estable, ¿verdad? Que se desprende y luego vienen todos los mecanismos de remodelación de este coágulo para que este fenómeno no se siga expandiendo y genere un feedback negativo para dejar de producir esta hemostasia secundaria. Claro, y pareciera como que un paso primero, después el otro, pero en general todo se da a la vez. Y la antigua vía extrínseca e intrínseca nos permite de todas maneras entender un poco más esquemático este proceso que es bastante complejo, ¿ya? Eh, para poder separarlos en dos vías que nos permiten un poco entender lo básico, digamos, lo simple, porque esta vía no explica obviamente toda la complejidad que es una cascada dinámica de la población, pero nos permite hacernos una idea de dónde podría eventualmente estar el problema para empezar la exploración. Tenemos que esta vía extrínseca antiguamente se definía como la activación del 7 con todo el factor tisular, que activaban al 10 y junto a los lípidos y el 5 activaban el 2, que es el fibrinógeno fibrina, ¿verdad? Y por otro lado, y esta podía ser evaluada, o todavía puede ser evaluada con el TP, o el tiempo de protrombina.
Por otro lado, tenemos esta vía intrínseca que estaba activada por el 12, ¿verdad? Y otros proteínas como la procalicreína, etcétera, que activaban al 11, al 9, con el 8 los lípidos activaban finalmente al 10, que igual que en la otra vía, junto al 5, que es activo, y los lípidos activaban la fibrina, digamos, la formación de fibrina. Por lo tanto, el TP nos permite evaluar el factor 7, pero también el 10 y el 2, y el TTPA nos permite evaluar el 12, 11, 9, 8 y también el 10 y el 2. Entonces, si tenemos que están los dos alterados, podríamos tener un problema en esta parte, ¿cierto? Que es la común. Si tenemos un TP solamente aislado, podríamos tener el factor 7 alterado. Si tenemos un TTPA aisladamente alterado, podríamos tener que ver solamente con esta parte de la cascada de los factores de coagulación. Entonces, nos permite en manera simple poder comprender o aproximarnos inicialmente a estos problemas. Y como les mencionaba, estos factores, nosotros pensamos que todo pasa como por pasos, pero no, ¿verdad? Tenemos las proteínas, esto es más visto una vista general de lo mismo que les acabo de hablar. Tenemos el conágeno, ¿verdad? Frente a una injuria al vaso se expone, las plaquetas se activan, se adhieren gracias al von Willebrand, que median esta unión al colágeno y la plaqueta. Luego se activa finalmente para poder agregarse, cambia de su configuración, se une una plaqueta con la otra gracias al fibrinógeno, por lo tanto tenemos que tener fibrinógeno normal para tener hemostasia primaria. Y sobre esta superficie plaquetaria, gracias a los factores que se producen o la liberación desde dentro de la plaqueta, entre otras cosas, el factor 5, el ADP, tromboxanos, como ya les había mencionado, podemos tener, y la liberación del factor tisular por el endotelio dañado, podemos tener esta activación del 7, que lleva finalmente a la activación del 10, y donde intervienen además los otros factores 9 y 8 activados para llegar a la formación de la trombina y la fibrina como un coágulo estable. ¿Cómo vas a evaluar clínicamente la hemostasia? En primer lugar, siempre, y como todo en medicina, historia clínica, examen físico, para luego pedir un examen de laboratorio, que muchas veces debe ser básico o inicialmente básico. La historia siempre. Tenemos a este niño que tiene epistaxis y equimosis frecuente, fácil, por ejemplo. ¿A qué edad iniciaron estos síntomas? Si tomamos en cuenta que tenemos efectos congénitos o adquiridos, por ejemplo, los congénitos de precoz inicio en etapa de lactante, en cambio los adquiridos no. Em, eh, el género, por ejemplo, tenemos enfermedades más frecuentes o que son exclusivas prácticamente, no 100%, pero sí, por ejemplo, la hemofilia, que está ligada al X, entonces de expresión en niños, aunque puede haber mujeres portadoras, pero finalmente no es la mayoría, y otras asociadas al género, ¿verdad? En la etapa del desarrollo en que se da, son genéticas o son adquiridas. La extensión del sitio del sangrado y el sitio, también con qué frecuencia. Por ejemplo, ¿es epistaxis unilateral o es una epistaxis bilateral y además presenta otros sangrados mucocutáneos? O tenemos sangrados de tejidos o de sitios profundos, músculos, articulaciones, hemorragias mucocutáneas frente a procesos quirúrgicos, etcétera, extracciones molares. ¿Qué tan frecuente es? Si esto ha ido aumentando en frecuencia o no, podemos determinar también su severidad. Si esto es de inicio espontáneo o frente a agresiones, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos o cirugías o otros procedimientos como dental. Si hay una historia familiar, por ejemplo, que nos podría orientar hacia trastornos genéticos o congénitos. Si hay un trastorno además de sangrados uterinos anormales o antecedentes personales que nos puedan orientar o ayudar a poder determinar si esto es algo más bien adquirido congénito. Por ejemplo, antecedentes personales de
sangrado frente a cirugía, si es que el niño ha sido expuesto a eso, o extracciones dentales, o cómo le fue con los pinchazos intramusculares de las vacunas, el periodo recién nacido, la vitamina K, tuvo un sangrado de cordón prolongado, o cefalohematomas, o hemorragias importantes en el periodo perinatal. También antecedentes personales, cuando son trastornos leves, a lo mejor los podemos diagnosticar más adelante, pero hay una historia familiar personal que podría orientarnos a que esto es algo genético o adquirido, eh, según, por ejemplo, lo mismo que haya, los síntomas que haya tenido. Fármacos también pueden, principalmente los antiepilépticos, fármacos, uso de comarínicos, de aspirina, citotóxicos. El examen físico también, obviamente siempre la hemodinamia, el estado general nos permite evaluar la severidad del sangrado, por ejemplo. Si estos sangrados son mucocutáneos, como petequias, que son superficiales, o equimosis superficiales o profundas, o hematomas, que son sangrados más profundos de músculos principalmente, hemartrosis, o hemorragias de órganos internos, o hemorragias evidentes. Y eso nos puede llevar a poder pedir un laboratorio básico. Siempre hemograma, TP, TTPA, fibrinógeno nos van a permitir evaluar inicialmente la coagulación. Y luego podríamos pedir el tiempo de trombina si fuera necesario, o un estudio de enfermedad von Willebrand, pedir dirigidamente los factores. El tiempo de IBI lo pongo en interrogante porque es bastante frecuente que se pida, pero no es útil para diagnosticar. Se utiliza para principalmente diagnósticos de las enfermedades de la hemostasia primaria, pero hay otros métodos mucho menos operador dependientes que pueden utilizar si el IBI en un gran porcentaje de la población sana está alterado. Por lo tanto, no es un examen que pidamos en realidad y que sea útil para poder diagnosticar o diferenciar de un trastorno de coagulación. Por lo tanto, no lo piden. Los criterios de gravedad de las hemorragias siempre tenemos que considerarlo. Que un inicio de edad temprana, sobre todo si parte en el primer año de vida, hemorragias que sean espontáneas, muy frecuentes, que nos lleven, por ejemplo, a tener anemias, eh, producto de estos sangrados. La metrorragia también debe hacernos sospechar que podamos estar frente a un problema, a un trastorno de coagulación. Hemartrosis, sobre todo si son espontáneas, si un trauma severo no, pero si son hemartrosis espontáneas, hematomas, los musculares en el fondo, o quimosis profundas, púrpuras confluentes, petequias en mucosas y retina. No siempre es maltrato, digamos. Siempre hay que considerar que no estamos frente a un trastorno de coagulación. Hemorragias digestivas sin una causa, digamos, gastroenterológica, y hemorragias del sistema nervioso central espontáneas. ¿Y cómo podemos diferenciar ahora si estamos frente a un problema de hemostasia primaria o secundaria? Primero, el sitio del sangrado. Las hemostasias primarias son siempre mucocutáneas, en cambio las deficiencias de factores son órganos y tejidos profundos, músculos, articulaciones. Sangran frente al menor corte, por ejemplo, las de hemostasia primaria. En cambio, los factores de coagulación no. Es un sangrado precoz el de la hemostasia primaria frente a cortes, pero en los trastornos de coagulación son tardíos. Y por eso es importante también no hacer el tiempo de IBI, porque si yo estoy enfrentándome a un niño o un paciente que puede eventualmente tener una hemofilia leve, yo voy a tener un tiempo de IBI normal, ¿cierto? Pero el corte del niño va a sangrar al día siguiente, porque inicialmente el tapón plaquetario va a poder cubrir ese injuria, pero posteriormente no va a haber estabilización de ese coágulo, ¿verdad? Porque no tenemos el factor que lo permite, uno de los factores que lo permita. Entonces, eso va a desprenderse fácilmente y va a sangrar, 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 y no va a parar, ¿ya? Eh, También hay petequias en los mucocutáneos, en los factores, deficiencia de factores no, equimosis también superficiales, pequeñas, en cambio los factores, deficiencia de factores son largas y profundas, son equimosis pero palpables, son con huevo, con huevito ahí subcutáneo.
Hemartrosis no es común para nada y es muy, muy raro en la hemostasia primaria, pero sí es frecuente en la secundaria. Y sangrados después de trauma, cirugía, generalmente es inmediato y, como les decía yo, en las deficiencias de factores más retardados. Existen tablas y, digamos, encuestas o herramientas, perdón, que nos permiten determinar si un trastorno puede ser algo de relevancia o no. Por ejemplo, esta escala validada tanto para adultos como para niños de la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, para poder determinar si una hemorragia amerita o no un mayor estudio. Por ejemplo, en las mujeres tenemos que con 5 factores podemos tener ya 5 puntos, digamos, podemos tener una hemorragia, un trastorno de coagulación subyacente. Con los niños es de 3 en adelante, 3 en adelante los adultos y en los niños 2 en adelante. Con 2 puntos ya deberíamos hacer un estudio inicial. Pero, por ejemplo, es súper importante que las cirugías con sangrados triviales en realidad no, o no tengan sangrados con cirugía, es bastante decidor, a pesar de que, porque generalmente no tienen otros factores. Cuando, por ejemplo, tenemos cirugías de adenoide y fimosis que no se complicaron, ya nos dice que en realidad el problema no es congénito, porque son cirugías habitualmente de mucho sangrado, las extracciones molares igual, y si no hay complicaciones es poco probable que tengamos o nos estemos enfrentando a trastornos de coagulación subyacente. En este caso clínico quiero mostrarles un niño de 6 a 7 meses que era sano, que tenía historia de problemas, digamos, sospecha de maltrato en el hogar, que es traído por su profesora, que tuvo en septiembre del 2016 una varicela y que llega el 7 de octubre, traído desde su escuela por hematomas en el malar derecho. A ver, el niño refirió haber sido golpeado por el padrastro y el hermano mayor, y el examen físico además tenía hematomas en distintas etapas de evolución en otras partes. Todos sospechaban, obviamente, abuso, ¿cierto? Este era el niño, pero para abuso y maltrato tenía equimosis es, muy variadas, mucho mayores a las habituales, ¿verdad? De mayor tamaño. Ese era el trauma que refería, pero que en general era un niño que se veía bien, muy bien. Y le tomamos un hemograma, que estaba todo normal, salvo las plaquetas, que estaban en 21.000, que se repitieron, y estaban en 18.000. Este es otro caso clínico, un lactante sin antecedentes, sanito, sanito, que en diciembre tenía 4 días de petequias en tronco y extremidades sin síntomas sistémicos y el examen físico, en realidad todo bien, pero petequias en tronco, extremidades y en el paladar. Se le tomaron un hemograma donde había un recuento de plaquetas de 8.000, repetido. Bueno, ustedes saben que la serie plaquetaria proviene del megacariocito, ¿verdad? Em, Tiene una vida media de 7 a 10 días la plaqueta, va de 150.000 a 400.000 y un diámetro pequeño de 1 a 2 micra con un volumen celular de más o menos 5.8 femtolitros. Si se recuerdan, un glóbulo rojo es de 70 femtolitros. Esto es de un 1%, perdón, un 10%. Y el riesgo de hemorragia eh, es o aparece cuando tenemos más o menos entre 20.000 y 25.000 plaquetas. Plaquetopenia se define como un recuento menor a 150.000, pero la expresión clínica se ve generalmente cuando hay menos de 100.000. En general, espontáneamente, menos de 20. 2/3 de las plaquetas, como les mencionaba acá, 2/3 de las plaquetas son liberadas de la médula, eh, que son liberadas estarán en circulación más o menos 10 días, y en el vaso hay un atrapamiento de más o menos 1/3 de las plaquetas generalmente durante 36 horas. Entonces, ya habíamos dicho, trombocitopenia es un sangrado, un recuento sobre 150.000 y el riesgo se ve de sangrado con recuentos menos de 20.000. En los recién nacidos, este riesgo es con recuentos mayores, es decir, debemos siempre tratar de mantener recuentos sobre 50.
Las causas de trombocitopenia son distintas según la edad. Digamos, como todo en pediatría, tenemos las causas neonatales, que pueden ser de inicio precoz y tardío. Si son de inicio precoz, es decir, los primeros 3 días de vida, podemos sospechar causas como la asfixia, la insuficiencia placentaria, si este niño más encima tuvo un retraso. Eso nos puede dar, la obstetricia nos puede dar ayuda, digamos, infecciones connatales, CID, también pueden ser autoinmunes y aloinmunes, pero no es lo más común en lo precoz. Y otras causas como fenómenos de consumo, infiltración de la médula, que es mucho más raro, enfermedades metabólicas y congénitas del desarrollo. Y cuando son de inicio tardío, también principalmente en relación a sepsis y condiciones como la enterocolitis y infecciones congénitas, y aparecen con más frecuencia las autoinmunes. También otras relacionadas a infecciones, catéteres, etcétera, y enfermedades metabólicas. Cuando son niños mayores o lactantes y en adelante, la causa de destrucción destructiva inmune es la más común, ¿ya? También puede ser en relación a fármacos e infecciones, ¿ya? Hemolytic-2, PTT, que es menos común, trombosis relacionadas a catéter, falla, enfermedad cardiovascular, CID, enfermedad von Willebrand tipo 2B, que va unido a la plaqueta, ¿verdad? Y fenómenos de otro tipo como el hiperesplenismo, especialmente en pacientes con fibrosis quística, hipotermia o un sangrado masivo. También podría haber otras como disminución, estas son causas de la destrucción, y causas de disminución de la producción, que no son no tan frecuentes como estas, pero sí es importante, que pueden ser heredables, solo de ser hiperquetaria, digamos, donde las plaquetas pueden ser grandes, normales o pequeñas, y ahí va cambiando el diagnóstico, digamos. Aplasias medulares, amegacariopoiesis, congénita, digamos, infiltración de la médula, por ejemplo, leucemia, amiloidisplasias, deficiencias de vitaminas, especialmente la B12, y ácido fólico, que también puede comprometer la serie plaquetaria, porque compromete la síntesis de ADN, recuerda, la acidosis, infecciones y medicación. Entonces, tenemos un paciente con trombocitopenia, tenemos que determinar si este paciente está grave, bueno, a lo mejor esa es la causa de su problema, digamos, por ejemplo, sepsis y otras cosas. Entonces, pero si el paciente está bien, tenemos que ver si tenemos un paciente con producción baja o con destrucción aumentada, ¿ya? En las causas de producción baja, tenemos que si solo son plaquetas, podríamos ver algunos fármacos, infecciones virales, el etanol, o no es selectiva. Por ejemplo, compromete otras líneas celulares como la radioterapia, la quimioterapia, anemia plástica, infiltración de médula o la anemia megaloblástica, ¿ya? También, si hay disminución de la sobrevida, es decir, aumento de la destrucción, esta puede ser inmune o no inmune, ya sea autoinmune, como el PTI y el PTT, otras causas inmunológicas relacionadas a infecciones, fármacos u otras enfermedades inmunológicas, es decir, que esto sea una inmune pero secundaria al lupus, ¿cómo se llama? Síndromes antifosfolípicos, entre otros. Antifosfolípicos, otras enfermedades autoinmunes, o no inmunes, directamente por consumo, por CID, PTT, que es como destrucción directa, digamos, hipotermia, que también produce una destrucción masiva de plaquetas, por, digamos, valvulopatías o microangiopáticas, que es una destrucción mecánica, el hiperesplenismo, que produce un secuestro importante, o tóxicos directos, por ejemplo, venenos como la loxosela. Específicamente en el PTI, que es la causa más común de trombocitopenia aislada en la infancia, eh, tenemos que se define como una trombocitopenia menos de 100.000, ¿ya? Transitoria o persistente o crónica, digamos, y no hay otra causa subyacente. Es de resolución espontánea, más o menos en el 90% de los casos antes de los 12 meses y en el 75% de los casos antes de los 6 meses. Epidemiológicamente hay más o menos entre 30 y 80 casos por millón de niños, de personas al año, y como les decía, ya resuelven la mayoría antes de los 6 meses. Generalmente está mediado por autoanticuerpos
y contra las glicoproteínas de la membrana de la plaqueta, principalmente la 2B3A. La mayoría, eso sí, presenta anticuerpos contra múltiples antígenos plaquetarios, es decir, múltiples glucoproteínas de superficie. La presentación clínica es muy variable, va desde casos asintomáticos con manifestaciones cutáneas menores o a un hallazgo, a episodios de sangrado severo que se ven solo en el 3% afortunadamente de los casos, como hemorragias gastrointestinales, hemorragias del sistema nervioso central o extensas de piel y mucosas que son incoercibles y que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por eso, en realidad, ya no se llama agudo y crónico, y por eso ya cambió su nomenclatura, porque se llama ahora de reciente, bueno, se llama varios años, de reciente diagnóstico, porque podemos tener por hallazgo un hemograma donde lo descubramos, y, y, y no en realidad que sea de reciente inicio. La fisiopatología, como les había mencionado, se descubrió y más encima ya no es idiopático, porque sabemos perfectamente su fisiopatología desde el año 2000. Toda esta publicación es antigua, ha ido mejorando, pero lo que me importa es para que puedan ver finalmente que existe una confusión, digamos, en los antígenos generalmente cruzados, virus, plaqueta. Este sistema inmune se confunde, genera anticuerpos que van a ir en contra de las glicoproteínas de membrana de la plaqueta, generalmente la 2B3A, pero también contra otras, y estos anticuerpos que se fijan al, a los antígenos de la plaqueta son reconocidos por la fracción FC del sistema de los macrófagos, y al ser reconocidos son fagocitados. Esto permite que el sistema mononuclear genere anticuerpos eh, digamos, de memoria o linfocitos T, que finalmente llevan se clonan y producen una respuesta inmune em, contra el objetivo, que son las glicoproteínas de membrana de la plaqueta, y se amplifica esta respuesta inmune contra eh, esos, esas glicoproteínas y se perpetúa el problema. En el agudo son anticuerpos cruzados y que generalmente van descendiendo más rápidamente, pero en el crónico generalmente hay anticuerpos contra las glicoproteínas de membrana, como en este dibujo, y que finalmente nos llevan a presentar problemas más crónicos, porque la respuesta inmune está constantemente amplificada. Entonces, como les mencionaba, ya dejó de ser un púrpura trombocitopénico idiopático, pero se mantuvo la nomenclatura, pero para llamarlo ahora trombocitopenia inmune primaria, porque es la enfermedad primaria, digamos, y se conoce perfectamente su fisiopatología. Nuevas definiciones del último consenso de la H del año 2019, si bien ya se habían anidado algunas de estas definiciones, pero se reafirmaron y establecieron otras. La corticodependencia, ya cuando tenemos eh, necesidad de continuas dosis de prednisona sobre 5 miligramos al día, o equivalente, digamos, en algún otro, o pulsos frecuentes de corticoides para mantener un recuento de plaqueta sobre 30.000 o hemostáticamente seguro, en realidad. Una respuesta durable, que son recuentos de plaquetas sobre 30.000, o al menos el doble de lo que habitualmente se tenía, digamos, o de línea de base por un periodo de 6 meses. Una respuesta temprana que logra plaquetas sobre 30.000 o el doble de la línea basal en la primera semana del inicio o del diagnóstico. Una respuesta inicial cuando es dentro del primer mes, y sangrados mayores que se definen según el grado de la WHO, ¿ya? De sangrados 3 o 4. También, según estas otras escalas, que están o que son sangrados de riesgo vital. Y sangrados menores que no cumplen los criterios de sangrado mayor. De reciente diagnóstico, que es un PTI de menos de 3 meses desde que se diagnosticó. Un PTI persistente cuando persiste entre los 3 y los 12 meses, y crónico cuando es más de 12 meses. Y remisión se considera el PTI con más de 100.000 plaquetas.
no necesariamente recuentos normales. Y según su etiología, puede ser primario, que es el del que estamos hablando, pero también podría ser un trastorno secundario. Primario, cuando es un recuento de menoxidil aislado sin causa y es un diagnóstico obviamente de exclusión. Y secundario, cuando tenemos causa de este origen inmune. ¿Cómo se maneja, digamos? Según el consenso internacional, esto es del año 2011 y se sigue haciendo, pero hay pequeños cambios respecto al eh, indicados en la guía del 2019, pero en este sentido no tanto. No se recomienda la evaluación de médula ósea al diagnóstico. Podría eventualmente recomendarse cuando esto es persistente, pero no en realidad al diagnóstico, ni tampoco para usar corticoides si el diagnóstico es claro. Sí se recomienda desde los 3 meses en adelante poder identificar causas secundarias, ya virales, como la hepatitis B, C, VIH, Helicobacter pylori, según nuestra epidemiología. Los anticuerpos antinucleares tampoco son indispensables, ni el anticoagulante lúpico, ni el estudio de autoinmunidad al inicio, pero sí podrían ser necesarios en, ¿cómo se llama? Más adelante en el estudio. Y las inmunoglobulinas, también a partir de los 3 a 6 meses, revisar los medicamentos. Esto no es necesario al diagnóstico. La terapia de primera línea esta no ha cambiado, digamos. La conducta más recomendada es mirar y expirar, observación en el fondo, ya que esto resuelve aproximadamente en el periodo, en el 80%, casi el 80% de los pacientes antes de los 6 meses. ¿Ya? Y obviamente establecer todas las medidas para que prevenir hemorragia, como restricción de la actividad, que eso a veces es bastante difícil en los niños, em, hasta que remite espontáneamente. Eso es la conducta más aceptada, digamos. ¿Ya? Pero si requiere manejo por alguna razón, no tenemos en nuestro país disponible la inmunoglobulina anti-D endovenosa, ¿ya? Pero sí tenemos la inmunoglobulina IgIV, que es la gamma globulina, ¿verdad? Que estas son las dosis y las corticoides, con dosis efectividades bastante similares, entre 75 y 80%, pero la gracia que tiene la gamma globulina es que la respuesta es mucho más precoz, puede verse desde las 6 horas en adelante, y esto podría ser utilizado más que todo cuando requerimos una rápida inmunomodulación en un paciente que puede estar con un sangrado agudo o en mucho riesgo. Pero tiene esto bastante efectos adversos y la respuesta sostenida es bastante similar de los corticoides, pero más o menos podría eventualmente durar de 2 a 6 semanas, igual que los corticoides. Los corticoides también tienen una alta tasa de respuesta, ¿ya? Pero su inicio de acción es más lento, pero no solo hacen una inmunomodulación, también nos permiten la estabilización del endotelio para disminuir el sangrado. Y la terapia de segunda línea, que esa sí ha ido cambiando, se postula en los niños la dexametasona, que es un corticoide bastante más potente, que logra unas tasas de respuesta bastante altas, ¿ya? O pulsos de metilprednisolona en dosis más elevadas, ¿verdad? Ya antiguamente se recomendaba la esplenectomía o el rituximab, pero en la actualidad existen estimulantes de eritrotrombopoyetina que están antes de cualquiera de estas indicaciones de rituximab o esplenectomía u otros agentes inmunosupresores. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Eso también ha ido cambiando. Antes se recomendaban que siempre hospitalizar al paciente cuando tenga menos de 20.000 plaquetas. Eso lo recomienda la guía chilena, que está un poquito antigua, para el diagnóstico o cuando haya un sangrado que sea de relevancia. Y siempre para ser evaluado por un hematólogo pediatra o un hematólogo pediátrico o un pediatra que esté dedicado a hematología, que tenga experiencia en PTI. Obviamente, hospitalizar a un paciente con sangrado inconversible o que estén cursando con alguna emergencia, un evento traumático o que requiera cirugía.
Pero en la actualidad ya no se recomienda la hospitalización a todo el mundo al diagnóstico. Aunque tenga menos de 20.000 plaquetas, puede ser manejado en forma ambulatoria, pero siempre es importante el seguimiento y que sea evaluado por un hematólogo dentro de las 24, máximo a las 72 horas de haber sido visto inicialmente. Entonces, si esta cuestión resuelve sola, ¿a quién vamos a tratar y por qué, verdad? ¿Por qué los vamos a tratar? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Siempre es, más que corregir el recuento de plaquetas, es lograr un recuento plaquetario seguro hemostáticamente. No buscamos el número de plaquetas normales, buscamos que deje de sangrar en el fondo. ¿Ya? Vamos a sangrar, vamos a tratar a alguien que esté sangrando, ¿ya? En sitios sobre todo que sea profuso, que no sea compresible, y en niños que tienen estilos de vida de muy alto riesgo, difícil de controlar. Obviamente también en alguien que vaya a sangrar por algún procedimiento quirúrgico, que tenga dificultades para acceder a servicios de salud en donde se encuentre. ¿Y cuáles son nuestras recomendaciones generales que le tenemos que dar a todos los pacientes una vez al diagnóstico? No administrar fármacos de ningún tipo por vía intramuscular, no usar ningún antiinflamatorio no esteroidal que tenga, que inhiba además la poca plaqueta que tienen circulando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la aspirina podría eh, disfuncionar esa plaqueta hasta que muere esa plaqueta. Restringir la actividad física para lograr un nivel hemostáticamente seguro, y en el uso de los corticoides, usar protección gástrica, usar terapia hormonal, por ejemplo, para las niñas que menstruan, los regímenes hiposódicos frente al uso de corticoides y los signos de alerta que lo deben hacer consultar precoz. Entonces, con nuestro caso que lo vimos, este niño que estaba con sospecha de maltrato, que tenía 18.000 plaquetas, muy, muy inquieto, ¿qué íbamos a hacer? Según lo que les acabo de mencionar, bueno, le dejamos prednisona, con lo que logró una adecuada respuesta en poco tiempo, ¿verdad? Partió la prednisona en esa fecha y el 15 ya tenía. Y este otro niño, ¿qué vamos a hacer? Si es un niño que tiene petequias y sitios de sangrado en mucosas, digamos, que está con plaquetas, se definió en ese momento, digamos, va a ser un pulso metilprednisolona de alta dosis y con Espersin, y continuar con prednisona, con lo que logró nada de respuesta plaquetaria, muy poca. Entonces, claro, ¿cómo vamos a poder predecir cuál va a responder y cuál no? Eso es muy difícil saberlo, por eso siempre es importante las recomendaciones generales. Pero podemos pasar a segunda línea y lo importante más que todo es que el niño no sangre. Así que eso, lo que le tenía preparado como demostración.